Hola, buenas tardes. Mi nombre es Grecia Cuchillas y yo les voy a hablar sobre los problemas de estimación y series de tiempo. Vamos a empezar con los errores de sesgo observacionales. Estos son distorsiones sistemáticas en los resultados de un estudio debido a problemas en la forma en que se recopilan, miden o interpretan los datos. Estos sesgos afectan la validez de las conclusiones y pueden surgir por diferentes motivos, empezando por selección no representativa de participantes, que son los sesgos de selección, errores en la medición, sesgos de información, las variables externas que confunden los resultados, que estos son los sesgos de confusión. Tenemos también la exclusión de casos que no persisten, que son los sesgos de supervivencia. También tenemos la publicación selectiva de resultados positivos, que estos son los sesgos de publicación. Y por último tenemos los momentos inadecuados de observación, que estos son los sesgos de tiempo. Para evitarlo se usan diseños de estudios robustos, muestreos aleatorios, instrumentos válidos y ajustes estadísticos. Ahora vamos con la multicolinealidad. Esto se refiere a una situación en la que dos o más variables independientes en un modelo de regresión lineal están altamente correlacionadas entre sí. Esto genera problemas en la estimación de los coeficientes individuales, ya que el modelo tiene dificultad para distinguir los efectos separados de cada variable. ¿Cuáles son las implicaciones de esto? Empezando por la inestabilidad de los coeficientes. También tenemos la pérdida de precisión, la interpretación sesgada. ¿Cuáles son las causas de esta multicolinealidad? Empezando con la inclusión de variables relacionadas de manera natural, que es el gasto de familia, los ingresos. También tenemos el uso de datos agregados o transformaciones que crean correlaciones. Y también otra causa puede ser los errores de especificación, como incluir variables derivadas de otras, como el PIB nominal, el PIB real sin ajuste, entre otros. Vamos ahora con la homocedasticidad, un supuesto clave en los modelos de regresión lineal, que establece que la varianza de los errores residuos del modelo es constante a lo largo de todos los valores de las variables independientes. En otras palabras, la dispersión de los errores no debe variar sistemáticamente con los niveles de las variables explicativas. ¿Cuáles son las implicaciones de esto? Empezando por la eficiencia de los estimadores, también tenemos la validez de las pruebas y la violación, que si no se cumplen los estimadores siguen siendo insesgados. ¿Cuáles son las causas de la violación? Empezando con la omisión de variables relevantes, las especificaciones incorrectas del modelo, datos heterogéneos y efectos de escala. Ahora vamos con la heterocedasticidad. Esta es una violación del supuesto de homocedasticidad en los modelos de regresión lineal, caracterizada por una varianza de los errores que no es constante, sino que varía sistemáticamente con los valores de las variables independientes o de las variables dependientes. Esto indica que la dispersión de los errores depende de ciertos niveles de las variables explicativas. ¿Cuáles son las implicaciones de esta heterocedasticidad? La ineficiencia de los estimadores es una, los errores estándares sesgados y también conclusiones erróneas. ¿Cuáles son las causas? Omisiones de relevantes, especificaciones incorrectas, efecto de escala, todos heterogéneos. Ahora vamos con la autocorrelación. La autocorrelación ocurre cuando los errores de un modelo de regresión están correlacionados entre sí, violando el supuesto de independencia de los errores. Este fenómeno es común en datos de series temporales o espaciales, donde las observaciones no son independientes debido a patrones temporales o geográficos. ¿Cuáles son las implicaciones de autocorrelación? Tenemos la ineficiencia de los estimadores. Tenemos también los errores estándar sesgados. También tenemos la interpretación errónea, puede hacer que las variables parezcan más significativas de lo que realmente son, afectando la validez de las conclusiones. Ahora vamos con las variables ficticias. Una variable ficticia es una variable binaria que toma valor de 0 o 1 para representar categorías cualitativas en un modelo econométrico. Se utiliza para incorporar efectos de variables categóricas, ya sea género, región, periodos, en regresiones lineales. ¿Cuáles son las implicaciones? Permite
modelar diferencias entre grupos sin necesidad de variables continuas. Trampa de Dummy, incluir todas las categorías de una variable categórica, incluyendo una constante, genera una multicolinealidad perfecta, lo que hace que el modelo sea indeterminado. También puede capturar efectos estacionales, estructurales o de política. ¿Cuál es el uso y aplicación? Se omite una categoría como referencia base para evitar multicolinealidad. Los coeficientes asociados a los dummies miden el efecto diferencial respecto a la categoría base y se puede usar interacciones entre dummies y variables continuas para analizar efectos heterogéneos. Vamos con riesgos y perturbaciones. Los riesgos se refieren a la incertidumbre asociada a las estimaciones de los parámetros del modelo, derivada de la variabilidad aleatoria de los errores de medición o variables no observadas. Y la perturbación o término de error es la componente aleatoria de un modelo econométrico que captura todos los factores no explicados por las variables independientes. Representa el ruido o las influencias no observadas en la variable dependiente. Vamos ahora con las series de tiempo. Una serie de tiempo es un conjunto de observaciones de una variable o conjunto de variables recopiladas en intervalos de tiempo regulares o irregulares, ordenadas cronológicamente. Un ejemplo podría ser el PIB trimestral de un país, las ventas mensuales de una empresa o la temperatura diaria de una ciudad. ¿Cuáles son los objetivos? Los principales objetivos del análisis de la serie de tiempo son: descripción, identificar patrones, tendencias y comportamientos históricos de los datos. 2. Explicación, comprender las causas de las variaciones en la serie. 3. Predicción, pronosticar valores futuros basados en los patrones históricos. Tenemos el control también, que es el monitorear y ajustar procesos. Y modelado, que es construir modelos estadísticos para analizar relaciones causales o dinámicas. ¿Cómo se clasifica la serie de tiempo? Tiempos se clasifican en frecuencias de observación, donde tenemos la alta frecuencia y la baja frecuencia. Tenemos también la naturaleza del tiempo, que sería el tiempo continuo y el tiempo discreto. El número de variables, que pueden ser univariantes o multivariantes. Y estacionariedad, que estas serían estacionarias o no estacionarias. Ahora vamos con las aplicaciones. Las series de tiempo tienen varias aplicaciones en diversas áreas. La tenemos en economía, en las finanzas, por lo menos en la economía para el pronóstico del PIB, la inflación, el desempleo, tasas de interés. En finanzas, en la parte de análisis de precios de acción. En gestión empresarial, un pronóstico de ventas, inventarios o demandas. Componentes de una serie de tiempo. Una serie de tiempo puede descomponerse en 4 componentes principales, donde tenemos la tendencia. La tendencia representa el movimiento de largo plazo de la serie, creciente, decreciente o estable. Un ejemplo que pudiéramos dar es el crecimiento sostenido del PIB de un país durante décadas. Tenemos el ciclo. Las fluctuaciones de mediano plazo asociadas a ciclos económicos o patrones recurrentes no estacionales. Un ejemplo puede ser un ciclo económico de expansión y reducción cada 5 a 10 años. Tenemos el factor estacional. Variaciones periódicas y predecibles que ocurren en intervalos regulares, estaciones del año, meses. Ejemplo, aumento de ventas de helados en verano. Ahora vamos con los factores irregulares. Componentes aleatorios o impredecibles que incluyen shock o eventos no sistemáticos. Un ejemplo pudiera ser una caída abrupta de ventas por un evento inesperado como una pandemia. Ahora, orden y base de datos en serie de tiempo. Las series de tiempo son intrínsecamente ordenadas en el tiempo, lo que significa que el índice temporal determina la secuencia de las observaciones. El orden cronológico es crucial para capturar dependencias temporales y evitar errores como ignorar tendencias o estacionalidad. En la base de datos tenemos la frecuencia,
Puede ser diaria, semanal, mensual, trimestral o anual, dependiendo del objetivo del análisis. Tenemos también las consistencias. Los datos deben estar completos, sin lagunas significativas y medidas de manera uniforme. Las transformaciones a menudo se ajustan o se desestacionalizan para análisis específico. Un ejemplo que pudiera dar en una base de datos de ventas mensuales que debe incluir fechas y valores consistentes. Variables aleatorias indensadas. Las variables aleatorias, o más precisamente los procesos estocásticos, son una colección de variables aleatorias que están indensadas por un parámetro, generalmente el tiempo o el espacio. Esta indexación permite modelar fenómenos que evolucionan a lo largo del tiempo o que tienen una distribución espacial donde cada momento o ubicación tiene una variable aleatoria asociada. Esperanza matemática. Esperanza matemática, también conocida como valor esperado, es un concepto fundamental en la teoría de la probabilidad. Se trata de un número que nos indica el valor promedio que se espera obtener de una variable aleatoria a lo largo plazo. En otras palabras, si repetimos un experimento aleatorio, muchas veces la esperanza matemática nos dice cuál será el resultado promedio. Predictibilidad. Mide la capacidad de pronosticar valores futuros de una serie de tiempo basándose en su comportamiento pasado y en modelos estadísticos. Un ejemplo, en una serie de ventas mensuales con fuerte estacionalidad, un modelo que incorpore el factor estacional y la tendencia puede predecir con alta precisión las ventas de diciembre próximo. Ahora, ¿cuáles son las conclusiones? Tras un análisis exhaustivo de los conceptos tratados, desde los errores de sesgo observacionales hasta las series de tiempo, podemos concluir que la econometría es una disciplina que combina rigor estadístico con la complejidad inherente a los datos del mundo real. Los errores de sesgo observacional, como la selección o la confusión, destacan la importancia de un diseño cuidadoso de los estudios para evitar distorsiones que comprometan la validez de las conclusiones. Un aspecto crítico en contextos donde los datos no provienen de experimentos controlados. En mi opinión, el éxito en el análisis econométrico radica en un equilibrio entre la teoría económica, la calidad de datos y el uso estratégico de las herramientas estadísticas. Cada concepto que se analizó refuerza la idea de que la econometría no es solo un ejercicio matemático, sino un proceso iterativo que exige adaptación a las limitaciones de los datos y un compromiso con la precisión para respaldar decisiones informadas en un mundo complejo e incierto. Este aprendizaje me ha mostrado que más allá de los modelos, la interpretación crítica y el contexto son fundamentales para extraer valor real de los resultados. Muchas gracias.